He estado comunicándome contigo a través de estos medios con mis reflexiones, Pastor Carlos Cintrón aquí. Y ha sido una gran bendición la respuesta de muchos de ustedes a nuestros mensajes, tanto a través de YouTube, bajo #Cintronismo, o a nuestras páginas en Facebook. La mía personal es Carlos Cintrón y también tengo Pastor Carlos Cintrón o Iglesia Vida Abundante de Orlando, que es por donde transmitimos estos mensajes, o Iglesia Vida Abundante en Fajardo. Las diversas redes sociales que utilizamos, y es una bendición. Les doy gracias a ustedes que se conectan y creen en lo que estamos haciendo. Es una iniciativa que Dios nos dio y nos da temas como el de esta hermosa tarde, ¿no? Hoy quiero continuar hablando sobre un tema que comencé, que me pidieron que hablar un poco más sobre eso. Y es sobre venciendo tus miedos. Así que la titulé Venciendo tus miedos, parte 2. Porque es un tema actual y no pasa de moda. Entonces, mientras haya ser humano habrá miedo. Desde que el hombre cayó, la primera reacción del hombre, tuve miedo y me escondí. Y eso es lo que vamos a leer aquí. En Génesis capítulo 3, versos 9 y 10, en la versión Reina Valera, Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así que Dios sabía dónde estaba el hombre. Dios quería que el hombre reconociera su condición actual. Nunca tenía miedo, nunca se avergonzó de estar desnudo, pero ahora tiene una nueva naturaleza que Dios le dijo: no comas de ese árbol, de ese fruto, porque si no perderás tu comunión conmigo, o sea, perecerás. Pero él no hizo caso, y desde entonces el miedo nos acompaña. Todo lo que nace humanamente, o sea, todo ser humano, mejor dicho, provenimos de Adán y de Eva, y su ADN contenía miedo, así que se nos pasa el miedo, y desde que nacemos somos propensos al miedo porque nacemos con la naturaleza caída. Luego en Cristo, ¿verdad? Esa naturaleza la podemos cambiar a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero venimos con una naturaleza caída y esa trae como una de sus consecuencias el miedo. ¿Qué es miedo, pastor? Pues miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Así que se puede tener miedo por algo real o por algo imaginario. Recelo de que suceda alguna cosa contraria a lo esperado. Miedo y temor parecen lo mismo, pero no. El temor es pasión de ánimo que incita a rehusar, rechazar las cosas que se consideran peligrosas o arriesgadas. Así que el miedo puede ser por algo real o por algo imaginario, pero el temor es mi reacción a algo que yo considero peligroso o arriesgado. Por ejemplo, tuve miedo y no fui. No hice, no hablé, no me atreví, me callé, mentí, no di, cancelé, no acepté por miedo. ¿Por qué? Porque pensé que al hacerlo sucediera algo contrario a lo esperado. Ese es el miedo. Si tú quieres tener éxito en la vida, observa a las personas que aprenden a vencer sus miedos. No que no lo tienen, sino que aprenden a vencerlo, porque todos lo tenemos, lo sentimos. Día a día nos acecha el miedo. Analiza sus puntos fuertes, los aspectos positivos de estas personas y empieza a actuar de manera semejante. Todos necesitamos modelos para poder aprender a caminar, correr. Hasta cuando hablamos necesitamos escuchar a otras personas. Llega un momento en nuestra vida como que detenemos el aprendizaje de otros y creemos que podemos aprenderlo todo por nuestra propia iniciativa. No, hay alguien que tiene algo que nos puede enseñar, hay alguien que te quiere enseñar algo, que puede enseñarte algo. No cerremos nuestras iniciativas de aprendizaje centrándonos en nosotros mismos, porque siempre Dios traerá a alguien que nos enseñará algo de una manera que nos gusta y a veces de una manera que no nos gusta, pero algo siempre nos enseñará a alguien. Por ejemplo, un obstáculo es algo
que se le llama a una persona que entendemos va a confrontar nuestro deseo de éxito. Y un obstáculo a veces no se vence por el miedo. Una de las cosas que hemos aprendido sobre el miedo es que tienes que aprender a derrotarlo porque el miedo no se va solo. Ay, Señor, quítame ese miedo. ¿Sabes cómo Dios te lo quita? Dándote una oportunidad de enfrentarlo, no de huyéndole, porque entonces nunca te lo quitó, sencillamente te desapareciste de lo que creía que podría ser un peligro real o imaginario. No, Dios quiere enfrentarte a tu miedo. Hay algunas verdades sobre el miedo. Por ejemplo, el miedo nunca desaparecerá mientras yo siga creciendo. No desaparecerá mientras crezco. Se mantiene ahí, además a veces crece conmigo. Y la única manera de enfrentarlo o de vencerlo es enfrentándolo. Sentimos miedo cuando pisamos lo que consideramos un terreno desconocido, un área que no manejamos, una experiencia a la cual no estamos acostumbrados, que nunca hemos visitado. ¿Y sabes qué? Lo bueno de esto es que le sucede a todo el mundo. Tú no estás solo con tus miedos. Millones y millones y millones de personas viven agobiadas, gobernadas por el miedo. Todos sentimos miedo, pero no todos nos dejamos gobernar por el miedo, aunque el miedo nos haya gobernado por temporadas, ocasiones o procesos de nuestra vida. Vencer el miedo asusta menos que vivir con el miedo. Porque si tú no vences tu miedo, toda la vida tendrás una sensación de impotencia. Yo no puedo hacer, lo que pasa es que el miedo tiende a paralizar nuestra fe. Así que haz lo que temes y la muerte del miedo estará segura. Les decía yo a alguien el otro día que tiene miedo de montarse en un ascensor. Ven conmigo, montémonos. No, pero ¿qué puede pasar? Pues que vayamos subiendo y se caiga. Si eso puede pasar, la pregunta es, de los ascensores en el mundo que suben todos los días y bajan, ¿cuántos se caen? Otros no se montan en un avión porque me da miedo. Bueno, las probabilidades de que un avión tenga un accidente aéreo son mínimas comparadas a las probabilidades de que un automóvil tenga un accidente en la carretera. Y nos montamos en nuestro auto todos los días. Son miedos, bueno, cuando es un miedo ya que te gobierna a un nivel, que te paraliza, es una fobia. O sea, hay gente que le da miedo por estar encerrado. Hay gente que le da miedo una cucaracha. O sea, yo digo, pero ven acá, esa cucaracha, ¿qué te puede hacer? Va a abrir su boca y te puede tragar. Y no lo digo como burla, lo digo que son peligros imaginarios. Por ejemplo, el miedo es aceptable cuando el peligro es real. Por ejemplo, si yo voy caminando por una selva y me dicen por ahí hay leones y me da miedo, pues el miedo es una señal de advertencia que me dice no debo pasar por eso, es un peligro real, el león me puede atacar. Pero una cucaracha no me va a atacar ni me va a hacer daño. O sea, hay gente que le tiene miedo a una lagartija. Vuelvo y digo, no estoy usando estos ejemplos para burlarme de esas personas. Soy sensible a sus miedos. Lo que quiero decir es que hay peligros reales y hay peligros imaginarios. Así que el miedo es aceptable cuando el peligro es real, porque es una advertencia, es un sentido de advertencia para que me cuide, para que no sufra un daño. Pero cuando es algo que yo me imagino que realmente no me va a ocasionar un daño, que me puede afectar mi vida. Por ejemplo, voy a ir a una entrevista de trabajo y a última hora cancelo porque me dio miedo. Pues, ¿qué podía pasar? Que te dieran el trabajo o no te lo dieran. Eso es todo. Hay gente que no se atreve a hablar un idioma, pues porque tiene miedo a que se rían de ellos. Porque se ríen, pero si no lo practicas, ¿cuándo lo vas a dominar? ¿Cuándo vas a avanzar en ese idioma? Quizás no es el tuyo, el que comúnmente tú tienes, no es tu primer idioma. Por miedo. Entonces, por miedo viven paralizados. Le hace más daño quedarse sin la práctica del idioma que el miedo que tienen a que alguien se ría. Alguien se va a reír, lo digas bien o lo digas mal. La gente se ríe, a veces la gente se ríe de ver a uno y no ha hecho nada.
El miedo es algo tremendo. Por eso Cristo vino a derrotarlo. No temas. El miedo tiene su uso entonces, pero la cobardía no tiene ningún uso. Hay cosas que se hacen por miedo, constantemente la gente no se da cuenta. Por ejemplo, se miente por miedo. Pastor, que se miente por miedo, ¿cómo es eso? Hay gente que dice, bueno, si digo la verdad, me da miedo entonces a que no tenga el resultado esperado. Si digo la verdad, voy a sufrir unas consecuencias. Entonces, no miente porque no pueda decir la verdad. Miente por el miedo a la consecuencia que le trae decir la verdad. Es miedo. Se roba por miedo. Pues se roba porque pienso que si hay algo que robar, lo adquiero inmediatamente, más rápidamente, porque tengo miedo a no adquirirlo tan rápidamente o no adquirirlo nunca si lo trabajo por mis méritos. Así que el miedo a la adquisición, a no adquirirlo inmediatamente, me hace robar. El miedo a no tenerlo me hace robar. La gente mata por miedo, porque vemos en esa persona una amenaza, vemos en esa persona, tengo miedo de que me siga amenazando, tengo miedo que me haga daño, tengo miedo de que diga esto, tengo miedo de que si sigue viviendo haga lo otro. Las guerras son por miedo, miedo a perder el petróleo, miedo a tener el dominio del oro, miedo a que venga otra nación y nos invada, miedos. La gente se mete en el narcotráfico por miedo. Pues mira, yo adquiero ganancias rápidas y ganancias de mucho dinero quizás, porque tengo miedo de que no consiga eso en toda mi vida, o que tarde mucho en el conseguirlo, etcétera, etcétera. A veces no usamos la fe por miedo. Y si Dios no lo quiere hacer, sí lo hizo con Gedeón, sí lo hizo con Moisés, sí lo hizo con Sansón, sí lo hizo con Pedro, con Juana, con José, pero lo querrá hacer conmigo. Tengo miedo de que si lo intento no me apoye, no me dé la victoria a mí. ¿Por qué? Pues porque tengo miedo de que algo en el pasado afecte la voluntad de Dios. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Y la falta de conocimiento produce miedo. Se desobedece a Dios por miedo. Se desobedece a Dios por miedo. Dios está llamando a Adán y Adán no viene. Tuve miedo y me escondí. Tengo miedo de que si le respondo a Dios, cambie mi vida. Si se le respondo a Dios, no tenga éxito. Miedo. Entonces, vivir llenos de miedo podría en algún momento paralizar los planes de Dios que tiene conmigo, no los de Dios. Pues Dios los va a hacer contigo o sin ti, como decimos por acá. Pero lo va a hacer. Pero Dios quiere que tú seas partícipe. ¿Cómo yo venzo el miedo? Una de las formas más rápidas, efectivas y seguras de vencer el miedo es estudiando las Sagradas Escrituras. Porque ellas nos alientan. Dice 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso quiere decir que cualquier tipo de miedo irreal no viene de Dios. Dice que no nos ha dado Dios un espíritu de temor. La voluntad de Dios no es que vivamos angustiados, paralizados, afligidos y teniendo menos, pudiendo conseguir más por miedo. En mi caso, yo tenía miedo de joven, de niño, de hablarle a una multitud. Yo no me atrevía a pararme, tenía miedo a pararme frente al objeto de los estudiantes, a dar un reporte, a leer algo. Y hoy tuve que vencer ese miedo, me tuve que enfrentar a él. Los miedos no se van porque usted ora. Los miedos no se van porque usted ofrenda o diezma. Los miedos no se van porque usted ayuna. Y todo eso es bueno. El miedo se va porque usted hace a lo que usted tiene miedo, usted lo ejecuta. Así que conquistar el miedo es una hazaña, pero la Biblia dice que en Dios haremos proezas.
¿Qué hacer para conquistar el miedo más allá de leernos las escrituras? Identifique su miedo. ¿Cómo comenzó este miedo? ¿Qué realmente me da miedo? ¿Cómo comienza el miedo en mí? ¿Qué tipo de tendencia tengo de pensar cuando me enfrento a algo? ¿Qué es lo primero que mi mente va y piensa? ¿Negativo, positivo? ¿No puedo, no sé, no debo? Entonces debo de empezar a cambiar, modificar mi pensamiento. El Espíritu Santo te va a ayudar. Definitivamente te va a ayudar. Pero no es que te lo va a quitar si tú no te intencionas, si tú no operas con sabiduría y decir, bueno, ¿cuáles son los pasos para yo empezar a eliminar el miedo? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra. Tienes que exponerte a ella. No se puede conquistar los miedos sin fe. Es imposible. Si hubiese sido así, Dios no nos hubiera dado esa otra respuesta, pero lo que nos dio fue que la fe viene. No dice la fe viene porque estudias muchas otras cosas. La fe viene porque haces esto. No, la fe viene por escudriñar la palabra. Y esa te anima. Entonces la palabra te da dirección de qué cosas hacer. Yo te estoy diciendo que tienes que cuestionar cosas. Tienes que cuestionarte a ti. Entonces, la lectura de la palabra nos ayudará a vencer el miedo porque nos ofrece alternativas de cómo superar cualquier fortaleza, sean temores, miedos, fobias, presiones, dudas. La Biblia dice en el Salmo 27:1, el Señor es mi luz. Otras dicen, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces hay que buscar escrituras que nos declaren el poder soberano de Dios como nuestro Señor, guardador, cuidador, el que nos trae provisión. Construya su fe, creyendo que Dios es quien dice que es y que hace lo que dice que Él hace. Y una de las cosas que Él nos promete es protección, provisión. La Biblia dice en Jeremías que Dios desde dijo al profeta, declara esto a mi pueblo, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Y Juan dice, Juan 14:26, Juan 14:27 dice, la paz os dejo, el miedo te quita la paz. Mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Es una exhortación que Dios hace. Ahora, Dios sabe cuando tenemos miedo. Dios no nos va a condenar porque tenemos miedo. Pero Dios sí dice, con el miedo no vas a poder conquistar cosas que se conquistan con la fe. Y como el miedo paraliza tu fe, tienes que quitar del medio el miedo. Así que hoy declaro que en tu vida el miedo ya empezó a perder poder por el conocimiento que estás adquiriendo a través de esta reflexión. Te exhorto a que leas tu Biblia. Tú puedes orar todo lo que tú quieras. La fe no viene por el orar, aunque se escuche lo que acabo de decir como una herejía. No. La fe viene por la palabra de Dios. Usted puede orar todo lo que quiera y eso es bueno. Pero para que el miedo se vaya, tiene que tener fe. Y la fe viene por la palabra de Dios. Una vez más te exhorto a que lea. Usted me escucha a mí reflexión tras reflexión tras reflexión. Y en todas tienen base bíblica. Es que tengo que leer la palabra. No sería lo que soy sin la escritura de la palabra. Porque era un miedoso en muchas áreas. Era un acomplejado. Tenía con mucho rechazo. Mucha falta de perdón en mi vida. Pero poco a poco el Espíritu Santo fue usando la palabra. Y todavía faltan muchas cosas que conquistar en mi vida. Y todavía muchas cosas que Dios está haciendo. Pero voy de progreso en progreso, de escalón en escalón, de gloria en gloria. Y te invito a que hagas lo mismo. Así que hoy bendigo tu vida, mantente conectado en estas reflexiones. Para nosotros es una bendición que te conectes y poder hablar contigo, no importa a la hora, no en el país en que te encuentres. Dios está contigo y te quiere bendecir. Así que echamos fuera el temor en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Hasta una próxima ocasión.